Desde Eddie Guerrero intentando placar al medallista de oro olímpico Kurt Angle, hasta una pelea que casi derriba un avión lleno de superestrellas de la WWE, pasando por una pelea en la que se utilizaron las tijeras como arma. Estas son las historias entre bastidores de peleas reales entre luchadores de la WWE que te mantendrán al borde de tu asiento. Batista vs. Booker T. En 2006, los ex campeones mundiales Booker T y Batista se enfrentaron en el set de un comercial para el próximo SummerSlam Pay-Per-View. Se había estado gestando durante mucho tiempo. Booker T y muchos otros supuestamente tenían problemas con el romance abierto que Batista estaba teniendo con Melina Pérez, que estaba saliendo con otra estrella de la WWE, John Morrison, en ese momento. Además de eso, se creía que Batista se había vuelto arrogante. Después de unirse rápidamente a Evolution, con Triple H, Ric Flair y Randy Orton, después de su debut, el animal ganó el título mundial y se convirtió instantáneamente en un tipo superior de buena fe. Se creía que Batista estaba actuando como si fuera mejor que los demás, y para un hombre como Booker T, que había recorrido un largo y duro camino en el negocio, eso no iba a funcionar. Mientras rodaban el anuncio, Batista preguntó en broma a uno de los luchadores cuándo vendría a SmackDown, ya que no tenía a nadie con quien trabajar. Pues bien, este comentario aparentemente inofensivo no sentó nada bien a Booker T, ya que él formaba parte de SmackDown. Booker T, tras tomarse el comentario como una falta de respeto, se enfrentó a Batista y en poco tiempo estalló una pelea. En su podcast, la antigua leyenda de la WWE, Kurt Angle, detalló el desenlace de la pelea. Vi que Booker T tenía un ojo morado y Batista estaba un poco golpeado, reveló. Durante su etapa en la WWE, Kurt Angle también se vio envuelto en una pelea entre bastidores con otro luchador. Eddie Guerrero contra Kurt Angle. Aunque estos dos campeones eran grandes amigos fuera de las cámaras, las tensiones llegaron a un punto de ebullición después de una actuación que llevó a un enfrentamiento físico. La actuación incluyó a Eddie Guerrero recibiendo una paliza durante el último segmento del show. Durante la actuación, Kurt Angle no tocó a su compañero. En su lugar, sus secuaces, Mark Jindrak y Luther Reigns, hicieron el trabajo por él. Entre bastidores, Guerrero no estaba contento y acusó a su amigo de ser demasiado duro durante la paliza. Sin embargo, Angle se defendió diciendo que ni siquiera le tocó, que sus secuaces hicieron todo el trabajo. Era el quinto desencuentro de este tipo en otras tantas semanas entre ambos, y estaba claro que algo tenía que ceder. Se intercambiaron palabras, los ánimos se caldearon, y lo que empezó como un malentendido se convirtió en un altercado físico. Angle, sintiéndose provocado, empujó a Guerrero, que intentó derribar al luchador olímpico. En respuesta, Angle se lanzó a por el candado frontal e intentó estrangular a Eddie. La refriega fue breve pero intensa, y Big Show intervino para separar a las dos acaloradas superestrellas. Al principio, Angle estaba enfadado con Big Show, pero una vez sentado en el backstage, empezó a sentirse mal por lo que había sucedido. El héroe olímpico se levantó y se acercó a Guerrero en los vestuarios con la intención de disculparse. Kurt Angle extendió su disculpa, pero Eddie dijo que no estaba listo para perdonar a Angle todavía. Eso lo hizo, y Angle comenzó a golpear. Guerrero se defendió, y esta vez, su compañero de lucha, JBL, se interpuso entre ellos. La animosidad entre ambos se calmó de inmediato, y al día siguiente, todo volvió a la normalidad. Goldberg vs. Chris Jericho. La animosidad entre Chris Jericho y Goldberg se remonta a sus días trabajando juntos en WWE, a mediados de los 90. Jericho abandonó esa empresa en 1999, uniéndose a la WWE, pero cuando llegó 2003, Goldberg también estaba listo para unirse a la empresa, por lo que ambos hombres reanudaron las hostilidades. Chris Jericho recuerda que le llamaron aparte después de un combate y le dijeron que Goldberg estaba hablando mal de él. Después del combate, me llamaron aparte y me informaron de que Goldberg se había pasado todo el combate ladrándole a Nash que yo no sabía vender bien y que no había querido hacer negocios con él en la WCW, reveló la exestrella de la WWE. Dado que Goldberg solo llevaba una semana en WWE, Jericho estaba furioso porque había traído sus viejas tácticas a la nueva empresa, así que decidió enfrentarse a él. Me enfureció que llevara en la empresa poco más de una semana y ya estuviera haciendo de las suyas. Era hora de ponerle fin ahora mismo. Fui directamente al camerino. Miró directamente a la cara de Goldberg y le dijo: «He oído que estabas diciendo algunas cosas sobre mí durante mi combate. No sé si te das cuenta, pero las cosas han cambiado. Esto no es la WCW. Si tienes algo que decirme, dímelo a la cara». Y con eso, los dos animadores se fueron al cuello. De los que estaban presentes, Chris Jericho logró sacar lo mejor de Goldberg a través de un bloqueo frontal antes de que otros luchadores pudieran separar a los dos hombres. Bueno, parece que esta no es la única pelea entre bastidores en la que se ha metido Chris Jericho. Chris Jericho vs. Brock Lesnar, manos durante el SummerSlam 26 en Brooklyn, Nueva York. Lesnar estaba encerrado en un combate con Randy Orton. A medida que se desarrollaba el combate, el guión pareció dar un giro brutal cuando Lesnar atacó a Orton con crueles codazos en la cabeza hasta hacerle sangrar. Entre bastidores, Chris Jericho observaba horrorizado y sintiendo que algo iba mal, sintió una oleada de protección hacia su compañero. Estaba haciendo un combate con Randy Orton y básicamente le estaba machacando con codazos en la cabeza. No sabía si estaba planeado o no. Nadie me lo decía. La lucha libre es un deporte duro, pero los codazos en la cabeza pueden matarte, reveló Jericho. Según él, parecía que Lesnar se estaba saliendo del guión e intentaba herir con saña a Orton, y eso le hizo estallar.
Cuando le estaba golpeando con los codos. Si esto es real, entonces es una mierda. Pero si se llama, sigue siendo una mierda porque se está tomando libertades y me está cabreando. Yo estaba en gorila y estaba enfadado por ello. Él volvió y me vio, y vio que estaba centrado en arrancarle la nariz de un mordisco. Afortunadamente, nunca llegó a eso, ya que Triple H y Vince McMahon se interpusieron rápidamente entre los dos y rompieron todo. Big Show vs. Great Khali. Big Show y Great Khali es quizás la lucha más aterradora que uno pueda imaginar. Ambos gigantes habían pasado sus vidas siendo la persona más grande de la habitación. Pero ahora tenían que luchar entre sí por ese título, y no hace falta decir que ambos estaban resentidos. En 2009, las tensiones finalmente estallaron entre la pareja después de un evento en vivo, Tag Team Match, en Puerto Rico. Big Show y Jericho formaron equipo con CM Punk para enfrentarse a Great Khali, Undertaker y Matt Hardy. Aunque la tensión comenzó porque ambos eran la gran atracción, se intensificó cuando Khali comenzó a robar los movimientos de Show. En su autobiografía, Chris Jericho detalla lo que desató las llamas entre los dos gigantes. Show tenía un movimiento característico en el que llevaba a un tipo a la esquina, hacía callar al público con el dedo y asestaba un brutal golpe por encima del hombro, que sonaba como si hubiera hundido el pecho de su oponente. Khali se lo había robado a Show y lo utilizaba todo el tiempo durante sus combates, a pesar de que Show le había pedido más de una vez que no lo hiciera. Pero, ¿quién iba a detenerle? Khali medía 2,5 metros y le importaba una mierda lo que pensaran los demás, especialmente su némesis, The Big Show. Pero aún así, tuvo las agallas de hacer el chop justo delante de la cara de Show. Jericho escribió: de vuelta en el camerino, Show se enfrentó a Khali por robarle su movimiento. Sin embargo, Khali no podía ser molestado y se negó a disculparse. Eso llevó a Show al límite y lanzó la bolsa de Khali a la esquina, lo que equivalía a darle una bofetada en la cara con un guante y retarle a un duelo, y poco después, los dos se pusieron cara a cara. Show lanzó el primer puñetazo, que conectó con un fuerte golpe en la mandíbula de Khali. Le sacudió hacia atrás, pero no cayó, y Khali descargó su propio puñetazo. Con los primeros disparos, las compuertas se abrieron y los dos titanes comenzaron a golpearse. Por desgracia, Big Show resbaló durante el combate y acabó perdiendo. Vince McMahon incluso le hizo pedir disculpas a Khali por haber lanzado el primer puñetazo durante una reunión a puerta cerrada unos días después. Vince McMahon vs. Kofi Kingston. Kofi Kingston se peleó una vez con el jefe, y todo fue gracias a Chris Jericho. La historia cuenta que en los prolegómenos de WrestleMania 26, John Cena, Kofi Kingston y Chris Jericho compartían viaje con Vince McMahon en su jet privado. Según Jericho, todos estaban muy borrachos. El avión aterrizó, pero se quedaron para terminar sus bebidas, y de la nada, Vince McMahon lanzó un golpe verbal a Kingston. Según Kingston, McMahon intentó enemistarse con él mientras bajaba del avión. Mientras bajábamos, Vince empezó a ponerme un poco a prueba. Me dijo: ¿quieres pelear con un viejo? Le dije: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?, recordó Kingston. Al principio, Kingston pensó que el jefe estaba borracho y se bajó del avión. Chris Jericho, siempre instigador, alcanzó a la joven superestrella y le explicó que McMahon prefería a la gente que se defendía. Esto llevó a Kingston a enfrentarse a su propio jefe. Kingston se acercó a McMahon y le preguntó si el jefe tenía algún problema con él. McMahon respondió que en realidad podría tener un problema con Kingston y luego le preguntó qué iba a hacer al respecto. Los dos fueron hacia adelante y hacia atrás hasta que McMahon se lanzó por una doble pierna y los dos lucharon durante un par de minutos. Según Kingston, en realidad, consiguió un gancho sobre Vince McMahon y que estaba buscando liberar sus piernas y conseguir un sprawl para establecer una posición más favorable. Pero todo eso llegó a su fin cuando McMahon comenzó a reírse y Kingston retrocedió. Sheamus vs. Sin Cara. La pelea entre Sheamus y Sin Cara se rumorea que se derivó de la carne de Sin Cara con Drew McIntyre, un amigo cercano de Sheamus. La historia aquí es, allá por junio de 2014, Sin Cara tuvo un problema con Drew McIntyre porque creía que el escocés solo le daría la mano a los mejores y leyendas y a nadie más. Por otro lado, McIntyre y Sheamus surgieron juntos y tuvieron el feudo más caliente de Europa antes de llegar a WWE hace muchos años, así que, naturalmente, McIntyre tenía a Sheamus en su esquina. Según la exestrella de la WWE y leyenda de la lucha libre latina Conan, Sheamus se acercó a Sin Cara en una grabación de televisión mientras estaba en la mesa de tratamiento. Le dijo a Cara que se levantara porque necesitaba tratamiento y que él era más importante, ya que llevaba más tiempo en la WWE y, por supuesto, el beef que Cara tenía con su colega McIntyre y necesitaba tratamiento. Conan dijo que Sin Cara se levantó y llamó a Sheamus. El irlandés entonces lanzó el primer golpe, pero Cara barrió sus piernas y le dio un puñetazo en el camino hacia abajo. Después de eso, se rompió. Cuando se supo de la pelea, Sheamus tomó a Twitter para hacer luz de la situación. Debe de estar ponchándose. No recuerdo haber sido golpeado por Sin Cara en el backstage. Así es como los mexicanos y nosotros los irlandeses nos abrazamos, publicó. Años después, Cara dejó constancia de que tuvieron un malentendido, que solucionaron rápidamente. Tuvimos un pequeño malentendido, él y yo. Pero lo que mencioné antes sobre los hombres es que tal vez podemos tener un malentendido y podemos batallar. Entonces, al día siguiente, estaremos bien, reveló Sin Cara. Sheamus vs. Yoshitatsu. Estas dos superestrellas se ensarzaron en su apartamento. Sheamus compartió apartamento con Tatsu a finales de la década de 2000, siendo Ted DiBiase Jr. el otro compañero de piso. Según los rumores, en un momento dado,
Ted y Tatsu no estaban contentos con Sheamus, porque este utilizaba las pertenencias de sus compañeros de piso, especialmente un agitador de proteínas. Cuando le preguntaron al respecto, Sheamus se enfadó y se puso violento con Tatsu. Dados los antecedentes de Tatsu en el dojo y el boxeo amateur, se rumoreaba que había ganado fácilmente la refriega y avergonzado a un Sheamus mucho más corpulento. Sin embargo, siempre hay dos versiones de una historia, y según Sheamus, las cosas fueron un poco diferentes. Según Sheamus, Joshi acababa de llegar de New Japan, y el tipo con el que se suponía que iba a quedarse le dejó tirado. Así que Sheamus y Ted decidieron llevar a Joshi a su apartamento. Ted durmió en el sofá, y Joshi ocupó la habitación de Ted. Sheamus recuerda que la animosidad entre ambos comenzó por cuestiones de dinero. Mientras Ted y Sheamus cobraban $500 a la semana, ellos se encargaban de todo. Mientras que Joshi, que también cobraba, no aportaba ni $1. No pagaba ni el agua, ni el cable, ni la gasolina, ni nada de eso. No solo ganábamos $500 a la semana y cuidábamos de nosotros mismos, sino también de él. Así que tuvimos un par de conflictos constantes, y luego como que hirvió una vez. Fue una especie de empujón, y él me dio una bofetada. Yo le di una bofetada, y eso fue todo. Éramos como dos bolsos, él y yo peleándonos. Recuerda Sheamus. Shawn Michaels contra Bret Hart. En junio de 1997, los rivales televisivos de la WWE, Bret Hart y Shawn Michaels, se ensalzaron en una pelea real, entre bastidores, en un evento de Raw, en Hartford, Connecticut. El altercado supuestamente comenzó cuando Hart se enfrentó a Michaels por los comentarios que Michaels hizo públicamente sobre la vida personal de Hart. Resulta que la animosidad surgió originalmente de la infame promo Sunny Days, en la que Michaels insinuó que el miembro del Salón de la Fama de la WWE tenía un romance con la exestrella de la WWE, Tammy Sunny Sitch, que actualmente está en la cárcel. Cada uno compartió su propia versión de lo que supuestamente ocurrió durante el enfrentamiento en sus respectivas autobiografías. Según Michaels, Bret le empujó por detrás e intentó golpearle, pero falló. Bret volvió a golpearle y falló. Bret se lanzó con una doble pierna. Michaels le agarró por la parte superior del cuerpo y volvieron directamente a través de un panel. Tenían el uno al otro en bloqueos frontales cuando Pat Patterson y Davey Boy se acercaron y los agarraron. Cuando se soltaron, Bret arrancó un puñado de pelo de la cabeza de Michael. Sin embargo, no tomó represalias. En su lugar, fue directamente a la oficina de McMahon y renunció. Michaels regresó en 2001 tras un paréntesis de 4 años, durante el cual cobró $750,000 al año y, según sus compañeros de la WWE, era un hombre cambiado. Rápidamente se convirtió en el mejor trabajador de la empresa en cuanto volvió a poner un pie en ella. De pelearse y llegar borracho al trabajo, pasó a ser el tipo con el que todos querían trabajar. JBL contra Joey Styles. JBL creció en una época de lucha libre en la que los luchadores eran constantemente acosados, se peleaban entre ellos y luego hacían las paces o resolvían sus diferencias fuera del ring. También se denunciaron muchos incidentes de acoso por parte de JBL. Sin embargo, algunas de sus víctimas se defendieron. Fue el caso de Joey Styles. Se cuenta que JBL tuvo la idea de ir a Irak y Afganistán para entretener a las tropas durante la guerra. Vince McMahon estuvo de acuerdo, y a partir de 2003, el tributo a las tropas se convirtió en un evento anual de la WWE. Irónicamente, durante el viaje de vuelta del evento de 2008, sería Joey Styles quien se enfrentara al comportamiento bravucón del corpulento tejano. El equipo de la WWE estaba de viaje en avión desde Afganistán para el tributo a las tropas. JBL decidió que no iba a beber en el viaje de avión a casa. Chad Gaspar y Kenny Dykstra decidieron que iban a burlarse de JBL por no beber. JBL se estaba enfadando mientras aterrizaban en Alemania para su cambio. Durante este tiempo, JBL empezó a beber mucho y se tomó como un reto que no podía beber más que todo el mundo. Según la historia, JBL se emborrachó y se enfadó y volvieron al avión. JBL miró a Styles y empezó a decir algo sobre la mujer de Styles y que Styles no era lo suficientemente hombre. Styles se levantó, pero JBL le agarró y le volvió a embestir en la silla y le tiró una cerveza encima. Styles se enfadó. Gaspar y John Cena le dijeron a Joey que lo dejara pasar, ya que JBL había estado bebiendo. Pasó algo más de tiempo, y JBL volvió a Styles, y cuando pasaba junto a él, Styles se desabrochó el cinturón y le dio un doble pata a JBL por detrás. JBL cayó al suelo, y Styles le retó a un combate. JBL lanzó un gancho ancho, pero Styles lo esquivó y lo golpeó, y cayó al asiento lateral del avión. Styles comenzó a arremeter contra el luchador hasta que se lo quitaron de encima. La idea de que alguien de la talla de Styles, no solo en la empresa, sino su tamaño físico real, se enfrentara a JBL, hizo que mucha gente se sintiera orgullosa de Styles. Sin Cara contra Simon Gotch. Era un día aparentemente normal entre bastidores, cuando la tensión latente entre Simon Gotch y Sin Cara llegó a su punto de ebullición. Los detalles, según lo relatado por Gotch en una entrevista sincera, pintan una imagen vívida del altercado que se desarrolló. El incidente comenzó de forma bastante inocente, con las dos superestrellas intercambiando indirectas. Sin embargo, ese día en particular, el ataque verbal de Gotch le tocó la fibra sensible y le llegó más cerca de lo que pensaba. A Sin Cara no le sentó nada bien el comentario. En un arrebato de ira, lanzó una lata de Coca-Cola directamente contra Gotch, golpeándole en la cara. El impacto, según Gotch, fue impactante y doloroso, y le dejó momentáneamente desorientado. Me tiró una lata de Coca-Cola,
Eso fue todo. Básicamente, él y yo íbamos de un lado a otro y nos lanzábamos pequeñas indirectas y no me había dado cuenta de lo sensible que era. Gotch reveló. Entre él y yo, nos lanzábamos pequeñas pullas y yo le metí una que fue dura y me enteré más tarde de que aparentemente le había tocado la fibra sensible con algunas cosas que le habían pasado a él personalmente y que yo desconocía. Miré hacia mi plato y de repente volví a mirar hacia arriba y grité ¿qué coño? Porque me empezaba a doler la cara y no podía ver nada y no sabía en absoluto lo que estaba pasando. Cuando Gotch recuperó la orientación, se encontró con Sin Cara cargando hacia él. Instintivamente, Gotch extendió la mano, haciendo una llave de cabeza a Sin Cara en un intento de defenderse. Ambos forcejearon ferozmente. Su lucha fue una danza caótica de agresión y defensa. Fue un encuentro breve pero intenso, que duró solo unos 10 o 15 segundos antes de que intervinieran sus compañeros de lucha, separándolos. Como consecuencia, Gotch sufrió una conmoción cerebral, prueba de la fuerza del inesperado proyectil de Sin Cara. Curt Hennig vs. Brock Lesnar. El 5 de mayo de 2002, el equipo de la WWE tomó un avión de Londres a Nueva York. En el avión iban algunos luchadores de la WWE, leyendas, promesas y el equipo de producción. Pues bien, este vuelo sería conocido para siempre como el viaje en avión del infierno, después de que Curt Hennig y Brock Lesnar se enzarzaran en una feroz pelea que dejó a todos a bordo temiendo por sus vidas. Un error que cometieron los directivos de WWE fue pagar barra libre, y como era de esperar, las cosas se fueron un poco de las manos. Al parecer, Hennig estaba borracho y no paraba de retar a Lesnar para intentar derribarle. Lesnar era un novato en ese momento y no estaba muy seguro de qué hacer con él. Sin embargo, Hennig fue demasiado lejos cuando le gastó una broma a Brock Lesnar, poniéndole crema de afeitar en la cabeza. El malhumorado Brock Lesnar no se lo tomó muy bien y se desató el infierno. Lesnar persiguió a Hennig por el avión y finalmente le puso las manos encima cerca de la salida de emergencia. En ese mismo momento, y justo al lado de la salida de emergencia, se produjo un auténtico combate de lucha libre. Según los pasajeros, Lesnar estrelló a Hennig contra la puerta del avión, casi arrancándola de cuajo y haciendo que todos temieran por sus vidas. Matt Hardy, que iba en el vuelo, narró el espeluznante incidente diciendo: le levantó como si le estuviera empujando contra el tensor y le estrelló contra la puerta de emergencia que había allí. Estamos en la mayor elevación volando sobre el océano Atlántico. Como, mierda. Fue aterrador. Les recuerdo golpeando y yo haciendo contacto visual con Taker como, joder, y era como, ¿y si esto se hubiera abierto? Hubiéramos muerto todos. Por suerte, todos los que viajaban en aquel avión salieron sanos y salvos, y hoy en día todos aquellos luchadores simplemente hablan y se ríen de ello. Pero aquel incidente no acabó bien para Curt Hennig, ya que le costó el puesto. Arn Anderson contra Sid Vicious. En una fatídica noche en Blackburn, Inglaterra, el 27 de octubre de 1993, Sid Vicious y Arn Anderson se enzarzaron en una acalorada discusión en el bar de su hotel en la primera noche de una gira europea. Comenzó de forma bastante inocente con algunos de los chicos de la WCW, compartiendo unas cervezas después de un largo viaje en la carretera. Esta camaradería no duraría mucho, y pronto desembocó en una de las peleas más brutales jamás ocurridas en la carretera. El escenario era el bar de un pintoresco hotel de Blackburn, Inglaterra, en una fría noche de octubre de 1993. El aire estaba cargado del aroma de la cerveza y el murmullo de las conversaciones, mientras los luchadores de la WCW se relajaban tras un día agotador. Sid Vicious estaba allí tomando una copa, y frente a él se sentaba Arn Anderson. Los dos eran colegas, tal vez incluso amigos, pero aquella noche las líneas del respeto se cruzarían trágicamente. ¿Qué pasa con nuestro negocio? ¿Por qué no estamos dibujando? Arn preguntó. Era una pregunta que quizá muchos se habían planteado, pero fue la respuesta de Sid la que encendió la mecha. ¿Quieres saber qué le pasa a nuestro negocio? Tenemos un viejo en Ric Flair que necesita quitarse de en medio, exclamó, sus palabras cortando el bullicio del bar. La mención de Ric Flair, una figura respetada en el mundo de la lucha libre y amigo íntimo de Arn, fue una chispa en un barril de pólvora. Se tiraron cervezas, los ánimos se caldearon, y lo que empezó como un debate sobre el estado de la lucha libre degeneró rápidamente en una afrenta personal. La pelea que siguió fue caótica, un frenesí de puñetazos y cristales rotos. Cuando la pelea se extendió por el pasillo, los presentes empezaron a darse cuenta de la realidad de la situación. Ya no se trataba de una simple refriega, sino de algo mucho más serio. Sid, impulsado por la rabia y tal vez por algo más, se dirigió a la habitación de Arn con la intención de ajustar cuentas. Lo que sucedió a continuación se convertiría en una infamia de la lucha libre. Fue entonces cuando golpeó a Anderson en la cabeza con la pata de una silla de hotel, cuando Arn abrió la puerta. Según el relato del propio Sid, se produjo un tumulto en el que fue apuñalado con las tijeras y su sangre manchó la moqueta mientras luchaba en defensa propia. El terrible incidente de las tijeras dejó a ambos con heridas graves, Arn con 20 puñaladas y Sid con 4. El incidente provocó el despido de Sid de la WCW, después de que los luchadores amenazaran con marcharse, mientras que Arn se enfrentaba a una suspensión. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los cuadros que aparecen en tu pantalla para ver contenidos similares.